Estimados estudiantes, bienvenidos. Vamos a analizar acerca del procedimiento para el desarrollo de nuevos productos. Iniciemos. Tenemos la generación de ideas. En la empresa se cuenta con dos vías para la generación de las mismas. Partamos de que la idea es una información que nosotros la tenemos y que queremos expresarlo hacia el resto de nuestros compañeros, que puede ser en el caso laboral, en familia, en el caso de nuestra casa o el rato de comunicarnos con nuestros amigos, ¿sí? Y esto se formula también de un conjunto de opiniones que también tiene el grupo con el que interactuamos hacia nosotros. Es decir, estamos en sí intercambiando información, ¿ya? Entonces aquí, como podemos ver en esta diapositiva, la generación de ideas cuenta con dos vías, que son las externas y las internas. En lo relacionado a las externas, nos indica que con los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente y el usuario, información recibida en eventos o por proveedores y el análisis de la competencia. Entonces, iniciamos con la primera, que nos habla sobre la encuesta de satisfacción al cliente. Nosotros debemos conocer que las encuestas son medios que caracterizan al marketing tradicional. ¿Y por qué al marketing tradicional? Porque nosotros cuando respondemos una encuesta no siempre estamos en la veracidad de esas respuestas, ¿ya? Nosotros en el caso de clientes. Pongamos el ejemplo de que cuando en nuestros trabajos a través del intranet nos llega algún tipo de encuesta muy rápida, en la que nos hacen preguntas muy sencillas y fáciles de responder. De hecho, se indica en el mismo correo que no nos tomará más de unos 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros, por la premura del tiempo, por estar ocupados en otras actividades o el día a día de nuestras funciones dentro de la oficina, tratamos de responder lo más rápido posible. Muchas veces ni siquiera con tanto análisis o recordando que también nos fue con este servicio, con el producto, depende de lo que nos estén consultando, que nuestra única función es responder lo más rápido posible, ¿ya? O también les ha de haber pasado el caso en que a veces se está en un grupo de amigos, alguien dice respondamos esto, pongamos esto o mi idea es esto, y a veces obviamente por estar en concordancia con este grupo pues respondemos. Estos dos pequeños ejemplos se los hago para comprender que no siempre se dice la veracidad de las respuestas en una encuesta, y es por eso que se la asocia con un mecanismo de marketing tradicional y no con el estudio de los estímulos y respuestas que da nuestro cerebro en lo que es el campo del neuromarketing, ¿ya? Eso es con lo relacionado a la encuesta, pero la misma nos permite obtener esa información de los clientes, independientemente de que la información sea veraz o no, es la información que nos pueden dar ellos a través de sus respuestas. Es por eso que se la conoce como una generación externa, ¿ya? Tenemos la otra, que es información recibida en los eventos o por proveedores. Recordemos que nosotros para comercializar, para tener esa relación con el cliente, tanto en productos como en servicios, porque digamos que se requiere un servicio del internet y nosotros necesitamos los equipos para poder hacer esa conexión, vamos a requerir que nuestro proveedor nos entregue los mismos. O en el caso de productos, que nos den algunos insumos, materia prima, etcétera, por lo que siempre vamos a tener una relación con nuestro proveedor. Entonces esa es una información que viene de un agente externo a nuestra organización, pero que es indispensable para poder ofrecer ese producto o servicio hacia nuestro cliente. Y lo que siempre se recomienda es mantener una buena relación también con la parte de proveedores. Efectivamente, decirles desde un inicio todas las reglas del juego, es decir, si van a ser puntuales, necesito en tal fecha que me entreguen tales insumos, tales productos, etcétera, porque en base a esas fechas y a esa relación que iniciemos con nuestro proveedor va a ser lo que nosotros podamos ofrecer al cliente. Entonces debe existir una comunicación y una relación comercial totalmente buena, ¿ya? Pero, como les digo, esto de proveedores no es directamente en nuestra organización, por eso se la toma como externa. Y el análisis de la competencia.
Qué importante es cuando nosotros, como entidad, como una empresa, queremos vender tal producto o servicio, debemos realizar el análisis de cómo está nuestra competencia. Recordemos que hoy en día, para vender un producto, para vender un mismo servicio, tenemos más de 10 empresas, por lo menos, que ofrecen exactamente lo mismo. Entonces, está en nosotros crear esa ventaja competitiva que nos haga diferentes del resto de las empresas que están ofreciendo lo mismo, para que los clientes puedan decidir por mi empresa, por mi producto o por mi servicio y no por lo de la competencia, ¿ya? Y esto obviamente es un factor externo porque yo podría analizar hacia afuera cómo está esa competencia, qué beneficios les está ofreciendo a los clientes, qué ventajas, es el precio, es la calidad, es la comunicación, la atención que se da al cliente. Si bien es cierto y a ustedes les pasa, por ponerles un ejemplo, en el tema de la telefonía celular, nosotros tenemos a lo que es Claro, a lo que es Telefónica, a lo que es CNT. ¿Sí? Si bien es cierto en el tema, por ejemplo, de hablar ilimitadamente, los tres ofrecen a precios, si no son iguales, demasiado similares, pero lo que uno como cliente busca esa diferencia que lo hace elegir entre una operadora y la otra. Por ejemplo, nos dicen, a mí con Claro me ha ido totalmente mal en lo que es el servicio al cliente, yo no quiero saber nada. Perfecto, me voy con la otra. Otros dicen, no, tienen más facilidades, más comunicación, etcétera, me voy con esta, ¿ya? Ese es un ejemplo de cómo ofreciendo exactamente lo mismo en el tema de servicio, pero lo que busca el cliente ya son otras características. Y es por eso que muchas veces no logramos la fidelización de nuestros clientes y los mismos se van con la competencia, ¿ya? Entonces, esa información, esa generación de ideas, que es lo que estamos hablando en este primer punto, se refiere en esta primera parte a lo que son la generación externa, es decir, que no incluyen dentro de nuestra propia entidad, y es lo que estamos viendo con cada ejemplo. Ahora vamos a ver las internas, que nos dicen reuniones en equipo de trabajo en el que se elaboren lluvias de ideas, investigación del mercado y el análisis y solución de problemas a partir de los cuales surjan desarrollos de nuevos productos. Entonces, en el tema de reuniones en equipo de trabajo, qué importante es tener en nuestra empresa ese liderazgo que nos haga justamente trabajar en equipo. Recordemos que anteriormente lo que se buscaba es un liderazgo de una manera vertical, es decir, que solo se pueden comunicar entre gerencias, entre direcciones, entre jefaturas y a los operativos ni siquiera tomarlos en cuenta. A inicios de la administración de empresas se decía que este liderazgo era bueno, era preponderante, era totalmente estricto y así lograban buscar resultados. Sin embargo, actualmente y hace unos años atrás ya se ha visto que lo mejor es tener un liderazgo horizontal, es decir, que todos los funcionarios o trabajadores de una entidad puedan participar por el objetivo de los mismos, incluir a todos, es decir, que todos los funcionarios conozcan cuál es la misión, cuál es la visión, hacia dónde se dirigen las metas, qué estrategias vamos a tomar. Y con esto se ha buscado mucho el tema de motivación en el personal. Entonces, partiendo de esto, es que el tema de trabajo en equipo es muy importante para poder lograr justamente estos objetivos que yo les comento, porque si vamos solo por áreas, muchas personas se sentirán excluidas, muchas personas van únicamente a sus trabajos porque es una obligación, porque es el sustento de su familia, etcétera. Pero lo que hay que hacer es buscar el otro lado, de sentirse proactivos, de sentirse necesarios, de sentirse totalmente indispensables en esa entidad y que gracias a su trabajo es que se están logrando los objetivos. Entonces, el tema de trabajo en equipo nace en la parte interna de la organización a través del liderazgo que se funde en la misma. Vamos ahora a la investigación de mercado. Esto tiene que ver mucho también con el tema de ver qué es el segmento de mercado, o sea, hacia dónde está dirigido mi producto o servicio, cómo está posicionado ese producto o servicio en la situación actual en donde yo quiera vender. Es decir, yo tengo que analizar factores internos, factores externos, cómo está la situación, por ejemplo, del país, hay crisis, hay nuevos cambios de moda,
etcétera. Es decir, hacer esa investigación con mis funcionarios, con mi parte interna, para poder ver qué estrategias, qué lineamientos se pueden justamente establecer para lograr cumplir con las metas ya establecidas. Es por eso que esta formulación o lluvia de ideas, cuando ya conozcamos cómo está el mercado, cuál es el segmento, cuál es nuestra competencia, incluso esa información, vamos a tomar las decisiones internamente. ¿Qué estrategias vamos a tener? ¿Qué lineamientos vamos a hacer? ¿En qué plazo vamos a cumplir esas metas? ¿Y cómo las vamos a medir? Con indicadores de seguimiento, monitoreo, para saber justamente cómo están avanzando esas estrategias que nosotros estamos dando justamente a las situaciones que se han presentado. Y el tercero, que es el análisis y solución de problemas en los cuales se puede surgir nuevos productos. Efectivamente, ¿cómo yo puedo tomar una decisión en base a qué? A la información que yo voy teniendo. Por ejemplo, en el caso anterior, yo les decía hacer un seguimiento a través de indicadores, un monitoreo. Con esos indicadores, yo ya puedo saber qué es lo que está pasando, en dónde están existiendo los problemas o inconvenientes, si es que están en las áreas o si es que es falta de recursos, si es que es falta de personal, si es que es falta de capacitación, qué es lo que está pasando. Y en base a eso, poder tomar las mejores decisiones para salir adelante y cumplir las metas. Ahora, aquí nos incluye el tema de desarrollo de nuevos productos. Efectivamente, yo les comentaba hace un momento, analizar cómo está mi situación actual, cómo es el tema cultural, cómo es el tema incluso de moda. Si es que ya hay algo que ya no se lo ocupa, que ya no se lo emplea y hace años sí, pues efectivamente buscar qué nuevos productos está teniendo la sociedad en ese momento para que nosotros podamos dar esas soluciones, qué nuevos servicios se les puede dar. Miren, para ponerles un ejemplo sencillo, en este caso que nosotros hemos vivido el tema de emergencia sanitaria, ¿qué nuevos servicios se les puede dar? Todos hemos estado trabajando en un periodo de tiempo desde casa. Entonces ahí el servicio de internet, las computadoras, proporcionar mayor velocidad en la conexión, etcétera. Eso que justamente están requiriendo los clientes en ese preciso momento. Y se puede abrir un portafolio de nuevos productos, un portafolio de nuevos servicios para las diferentes circunstancias. Vamos a ver. En la siguiente lámina nos habla sobre la evaluación de las ideas y nos dice que para seleccionar las ideas se deben realizar las siguientes preguntas. Ya, vamos a partir de esta, que nos dice cuál es el mercado objetivo al que se quiere llegar. Y es lo que yo les mencionaba anteriormente. Nosotros debemos tener en claro hacia qué segmento va dirigido nuestro producto o servicio. Digamos que nosotros queremos vender un perfume y esa fragancia la queremos en mujeres que vayan desde los 30 hasta los 50 años. Perfecto. Entonces debemos centrar nuestras ideas en cómo agradar que esa fragancia, que ese aroma pueda llamar la atención de las mujeres que están en este segmento. Sí, ahora si es que yo quiero hacer, por ejemplo, venta de juguetes niños hasta 3 años, efectivamente ese va a ser mi segmento, mi objetivo de clientes hacia los que yo quiero llegar. ¿Ya? Entonces, primero es identificar el mercado objetivo hacia dónde yo quiero vender este producto o servicio, conocer a este segmento de mercado para que yo pueda ofrecerles las mejores ventajas, las mejores características, los mejores beneficios a mi cliente. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿se cuenta con la tecnología e infraestructura necesaria para el desarrollo del nuevo producto? Perfecto. Una vez que yo conozco cuál es el segmento al que yo quiero llegar, tengo la idea de mi producto, de mi servicio, el que yo voy a ofrecer, ahora yo debo analizar si cuento con esa infraestructura necesaria. Si es que a través de mi empresa, de la maquinaria, yo cuento con eso o no. O yo necesito de otra entidad que me pueda ayudar a proporcionar ese producto o servicio que yo deseo poner en circulación. ¿Ya? Y entonces ahí ya viene un análisis de costos, de beneficios, de tiempos de entrega, etcétera, que yo tendré que tener en consideración para poder ofrecer a mis clientes.
Vamos a la otra pregunta en que nos dice qué costos generaría el desarrollo de la idea. Y esta justamente viene ligada a la pregunta anterior, en la que a mí me decía, ¿tengo la infraestructura necesaria para esto? ¿Sí o no? Si es que yo no tengo, efectivamente voy a tener que invertir, mayores costos tengo que invertir. O tal vez contratando a otra entidad que me pueda ayudar con esto, y eso va a significar un costo para mi empresa y el cual yo tendré que analizar si es factible, si me alcanza, si no me alcanza, para yo poder decir voy a ofrecer ese producto o servicio y todas las ventajas, todas las condiciones que yo voy a comentarle a mi cliente. Tenemos otra pregunta que nos dice qué beneficios va a generar este nuevo producto. Ya, entonces aquí yo tengo que analizar los beneficios internos y los beneficios externos, es decir, qué beneficios para mi empresa va a ser este nuevo producto. Yo voy a crecer en ventas, me va a ayudar en el tema de innovación, me va a ayudar en el tema de tecnología, me va a ayudar incluso para poder optimizar, por ejemplo, que sea algún servicio en el caso de mi propia empresa. ¿Y qué beneficios yo estoy ofreciendo hacia los clientes? Es decir, ¿qué les estoy ofreciendo de esas ventajas que ellos van a poder decir, necesito ese producto, necesito ese servicio? Entonces, con esta lluvia de ideas, y no nos olvidemos del trabajo en equipo, la podemos analizar para justamente tener esa producción de tal producto o servicio. ¿Ya? Vamos a la siguiente lámina, en la cual nos habla del desarrollo del concepto y prueba. Es decir, nosotros ya teníamos como concepto las ideas que hemos marcado de tal producto o servicio, hemos analizado en base a las preguntas que nos hicimos anteriormente, cuáles serían los costos adicionales, cuento con la infraestructura necesaria, qué beneficios internos y externos yo voy a tener. Entonces, con ese desarrollo del concepto que ya tenemos, vamos a hacerlo al tema de prueba también. Entonces, iniciemos. Miren, en este flujograma nos dice, tenemos la selección y definición del mercado objetivo, que es lo que habíamos visto, es decir, el segmento hacia el cual yo voy a ofrecer ese producto o servicio. Tenemos el establecimiento de los objetivos de venta. Y aquí viene muy ligado a lo que es la planificación de nuestra empresa. Es decir, cuáles van a ser los objetivos, en qué periodo de tiempo yo debo cumplir los objetivos y cómo voy a cumplir esos objetivos. Es decir, cuáles son los lineamientos, cuáles son las estrategias que me van a permitir cumplir con los objetivos. Ya, aquí tenemos lo que es la definición del beneficio de ese producto, lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es el beneficio interno? ¿Cuál es el beneficio externo de ese producto o servicio en el que yo justamente voy a evidenciar que voy a lograr las ventas que me he propuesto en ese periodo de tiempo? ¿Ya? Una vez que está la definición de los objetivos, vamos a la determinación de los beneficios de ese producto. Es decir, ya sentarme a hacer evaluaciones económicas, hacer evaluaciones en qué yo tendría que invertir para poder lograr esos objetivos, si tengo la infraestructura, si no cuento, qué es lo que debo hacer. ¿Ya? Es decir, ya ponerlo un poco más ya específico de las estrategias y decisiones que voy a tomar. Ahora tenemos lo que es el comportamiento de los consumidores frente a este producto y es el estudio de mercado, que es lo que hablábamos anteriormente. Es decir, yo necesito saber previamente, antes de lanzar ese producto o servicio, cómo va a tomarlo los consumidores. Es muy posible que lo adquieran. Es posible en ciertas etapas, por ejemplo, si es que yo ya tengo destinado mi segmento, digamos, de edades, tal vez estos funcionarios sí lo adquieren más que los otros. Bueno, y si es que las otras personas no están adquiriéndole, ¿por qué es? Es tal vez porque está muy elevado el precio, posiblemente, o porque requieren de otros servicios adicionales. Es decir, yo voy viendo cómo sería relativamente o de forma referente cuál es ese comportamiento de los consumidores, qué requieren, qué adicionales necesitan, pueden ser productos adicionales, pueden ser servicios adicionales que necesitan para justamente poder adquirir ese producto o servicio.
¿Ya? Vamos a lo que son las etapas del desarrollo del proyecto. Es decir, ya nosotros especificar desde su planificación lo que va a ser ya la ejecución, lo que va a ser el monitoreo y seguimiento, y siempre vamos a tener un proceso de mejora continua. Recordemos aquí nuestro círculo del PHBA, en donde viene la planificación, hacer, la verificación y actuar. Justamente siempre nosotros vamos a obtener una experiencia de cada producto, de cada servicio que nosotros estemos ofreciendo, y eso va a tener un círculo de mejora continua constante, independientemente de que en ese momento hayamos sido la mejor empresa, hayamos obtenido las mejores ventas. Siempre tenemos que estar aprendiendo y ver cómo podemos mejorar, ¿ya? Entonces aquí tenemos un proceso en el que nos dice generación de documentos de requerimientos ya para lo que es la producción. Efectivamente, esto ya va en el campo de una vez se planificó, vamos a ejecutar ya el tal producto o tal servicio. Entonces ahí vamos a tener que pasar qué requerimientos tiene ese producto, qué requerimientos tiene ese servicio, cómo se va a hacer la producción, cuál va a ser su cotización, cómo va a ser su comercialización, cómo va a ser su publicidad, etcétera. En esto ya hacemos la evaluación de costos del proyecto, incluyendo los pasos previamente que les había comentado, para en base a eso también tener un análisis de nuestros beneficios internos. ¿Ya? Y acá tenemos lo que es el análisis de la información y entrega del informe a la dirección. Es decir, una vez que ya nosotros hicimos la evaluación de costos, hacemos ese análisis de información, decimos esto se ha gastado, esto se recupera, estos beneficios tenemos, etcétera. Todo el análisis que hayamos obtenido de eso, y entregamos obviamente a nuestra dirección, a nuestra presidencia, a nuestra jefatura, etcétera, para la aprobación de su propuesta, en los cuales obviamente habrá que justificar cada uno de los procesos, entenderse el tema de tiempos, de costos, de plazos, de indicadores, de cómo vamos a hacer el seguimiento y control, etcétera, para poder obtener aprobada esa propuesta. Y con eso ya hacer propiamente la ejecución y ir, como les digo, hasta un acompañamiento final del cliente. Recordemos que no es solo vender tal producto o servicio y se acaba nuestra relación comercial. Totalmente hay que hacer un acompañamiento final en qué necesita, está bien, hubo alguna falla en el servicio, por ejemplo, perfecto, se lo va a arreglar de esta manera, cómo lo solucionamos, cuántas horas va a tomar, toda esa comunicación que es vital, porque recordemos que no solo debemos traer nuevos clientes, sino también debemos lograr la fidelización de los mismos. Vamos a ver acá en lo que se trataba la investigación de mercados, que tenemos el objetivo de la investigación, es decir, nosotros plantearnos cuáles son nuestras metas y cómo les vamos a hacer, qué estrategias y qué periodo de tiempo. La definición de la metodología, es decir, nos vamos a enfocar en cierto grupo, vamos a hacer encuestas, vamos a utilizar técnicas de neuromarketing, cómo va a ser nuestra publicidad, etcétera. Con esto tenemos la selección del mercado objetivo, y que nosotros debemos preguntarnos qué es lo que queremos lograr. Es lo que habíamos visto justo hace un momento del tema de los objetivos, de las metas, pero perfecto. ¿Qué queremos lograr con eso y luego cómo lo vamos a lograr? Por eso tenemos acá lo que nos dice aplicación de la metodología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder saber qué problemas hay? Podemos utilizar un FODA, podemos utilizar, por ejemplo, lo que es la espina de pescado, de saber cuáles son nuestros problemas y cómo los podemos solucionar, y hacer el seguimiento de esta metodología. Con esto vamos a tener las conclusiones de respecto a los objetivos, respecto a la hipótesis, posiblemente toque replantearse objetivos, es decir, ampliar un periodo de tiempo, ver mayores recursos, etcétera. ¿Ya? Vamos acá en lo que era el desarrollo del producto propiamente, donde tenemos generación del formato de los requerimientos de producción, es decir, qué es lo que necesitamos, cuál es la evaluación y el análisis de los dueños del proceso, de los coordinadores, es decir, establecer responsables en las diferentes áreas de nuestra empresa y decirles cuáles van a ser sus funciones, la planeación del desarrollo en lo que es ya el producto, en los equipos de trabajo, qué va a realizar cada área, cómo lo va a realizar, qué periodo de tiempo tiene, cómo se realizará el seguimiento, el desarrollo propiamente del producto, el seguimiento que vamos a tener que hacer, revisiones, evaluaciones, ver qué podemos mejorar, ver por qué hubo este problema, ver cómo podemos evitarlo, la prueba del producto,
y la documentación del proyecto. Recordemos que es muy importante mantener toda la documentación porque se hacen revisiones internas, externas, podemos tener auditoría, podemos ver nuestros datos históricos para en base a eso tomar nuevas decisiones, etc. En lo que se refiere al análisis del negocio que nos indica esta presentación, es definición del precio de venta. Obviamente nosotros tenemos que hacer un estudio de cómo están los valores en el mercado, en base a eso poder decidir y fijar nuestros valores en función de el análisis, como les digo, propiamente del mercado, de nuestra competencia, de qué podemos mejorar, etc. Estimación de volúmenes de venta. Hay que ser en función de datos históricos, posiblemente en analizar la demanda en ese momento, en esa situación, etcétera. Estimación de beneficios, de cómo van a ir las ventas, de qué proyecciones es lo que yo quiero de ventas, para nosotros pues poder discutir si es que es beneficios que son totalmente rentables a la entidad o beneficios que vamos a recuperar en un cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, estos pasos de la generación de ideas hasta poder tener el análisis de nuestro negocio eran el objeto del estudio de este video. Agradezco su atención. Continuaremos con más videos.